¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el derecho constitucional argentino. La idea es hacer un repaso bien completo de cómo está armada la arquitectura del poder en el país. Esto es material clave, sobre todo para quienes están preparando exámenes o simplemente quieren entender a fondo sus fundamentos. Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a recorrer los 5 pilares del sistema. Empezamos por el origen mismo del poder, después vemos cómo se divide y se limita, qué garantías lo protegen y al final cómo se controla y, si es necesario, cómo se reforma. Bueno, arranquemos por el principio de todo, el poder constituyente. Este es el concepto que nos explica cómo una sociedad decide, en un momento dado, organizarse y fundar un Estado. Es literalmente el acto que establece las reglas de juego para todo lo que viene después. Hablemos del poder constituyente originario. Pensemos en esto como el poder absoluto, el que parte de una hoja en blanco. Es una autoridad soberana, ilimitada. ¿Por qué ilimitada? Porque no hay ninguna ley por encima de él. De hecho, su función es justamente esa, crear todo el orden jurídico desde cero. Ahora, ¿qué pasa cuando la Constitución ya existe y necesita actualizarse? Bueno, ahí entra en juego el poder constituyente derivado. Es la herramienta que tenemos para reformarla. Y aquí está la gran diferencia. Este poder ya no es ilimitado. Tiene que seguir las reglas y los límites que la propia Constitución le impone. Pasemos al segundo punto clave. Ya tenemos el poder creado, el Estado fundado. La pregunta del millón ahora es, ¿cómo organizamos ese poder para que no se concentre, para que no haya abusos? La respuesta, en nuestro sistema, es la forma republicana de gobierno. Estos son, por así decirlo, los mandamientos de la República. La soberanía del pueblo que elige, la división clásica en 3 poderes que se controlan mutuamente, la obligación de renovar autoridades cada tanto y la responsabilidad de los gobernantes. Todo esto funciona como un sistema de frenos y contrapesos para mantener el equilibrio. Miremos un poco más de cerca el sistema bicameral, que es fundamental. Las diferencias entre diputados y senadores no son un capricho. Uno representa al pueblo, el otro a las provincias. Los requisitos y mandatos son distintos. Y sobre todo, fíjense en esto que es clave para entender el control político. En un juicio político, una cámara acusa y la otra juzga. Es un diseño pensado al detalle. El Poder Ejecutivo, por su parte, concentra un poder administrativo enorme. Pero, ojo con esto, la Constitución también le da herramientas legislativas de carácter excepcional, como los famosos DNU. Es fundamental tener presente que estos decretos tienen límites muy claros y estrictos, tanto en la forma como en la materia. No se puede legislar por DNU, por ejemplo, en temas penales o tributarios. Bien, hasta ahora vimos la maquinaria del Estado, cómo se crea y organiza el poder. Ahora vamos a girar la cámara y enfocarnos en su principal freno, su límite, los derechos de las personas. Porque la Constitución no solo crea un gobierno, también construye una muralla para proteger a los individuos de ese mismo poder. Y acá tenemos un principio que es la llave para entender todo lo demás. Ningún derecho es absoluto. Esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir? Que todos los derechos pueden ser reglamentados por una ley. La única condición es que esa reglamentación sea razonable, que no desnaturalice el derecho, que no lo haga desaparecer en la práctica. Estos son los derechos de la primera camada, los derechos liberales clásicos. Nacen con la idea de ponerle un freno al Estado, de crear una esfera de libertad individual donde el gobierno no debe hacer, no debe meterse. Son las libertades fundamentales. Con el constitucionalismo social, el paradigma cambia por completo. Ya no alcanza con que el Estado no se meta. Ahora, el Estado debe hacer. Tiene la obligación de actuar para garantizar condiciones de vida dignas, para promover la justicia social. El artículo 14 bis es el gran protagonista acá. Y la evolución sigue. La última reforma constitucional nos trajo los derechos de incidencia colectiva. Acá ya no hablamos solo del individuo, sino de bienes que son de todos. El derecho a un ambiente sano, la protección de los consumidores, son desafíos modernos que necesitaban una respuesta constitucional. Muy bien, tenemos los derechos, pero ¿de qué sirven si son solo una declaración en un papel? Bueno, para que no sea así, existen las garantías.
Son las herramientas concretas, las acciones legales que tenemos para defender esos derechos cuando son atacados. A ver, amparo contra habeas corpus. La diferencia es simple pero crucial, y es una pregunta clásica de examen. El habeas corpus es súper específico, protege única y exclusivamente la libertad física. Para todo lo demás, para todos los otros derechos, la herramienta general es la acción de amparo. Y acá tenemos la garantía de las garantías, el debido proceso. Esto es, sin exagerar, la columna vertebral de la seguridad jurídica de cualquier persona. Asegura que nadie pueda ser condenado sin un juicio justo, con un juez imparcial, con derecho a defensa y con la prohibición de ser obligado a declarar contra sí mismo. Y llegamos al último tramo de nuestro recorrido, el cierre de todo este sistema. Ahora, vamos a ver cómo se protege la Constitución para que siga siendo la ley suprema y, a la vez, cómo se adapta a los nuevos tiempos. El control de constitucionalidad es, en esencia, el guardián de la pirámide jurídica. Es el mecanismo que se asegura de que ninguna ley, ningún decreto, ningún acto de gobierno pueda contradecir lo que dice la Constitución. Es lo que garantiza su supremacía. Y nuestro sistema tiene características muy particulares. Que sea difuso es algo muy potente, ¿eh? Significa que cualquier juez del país, no importa su rango, puede y debe controlar la constitucionalidad de las normas. Y el efecto es interpartes, o sea, la ley no se borra, solo deja de aplicarse para las partes de ese juicio en particular. El camino para reformar la Constitución es largo y, a propósito, está lleno de candados. No es fácil. Primero, el Congreso tiene que declarar la necesidad de la reforma, y no por mayoría simple. Luego, se elige una convención constituyente, que es la única que puede meter mano en el texto. Todo esto está diseñado para protegerla. Quédense con este número, 2/3. Pero atención, porque acá está el detalle. No son 2/3 de los presentes en la sesión, sino 2/3 del total de los miembros de cada Cámara. Esta mayoría agravada es el primer y más grande filtro para cualquier intento de reforma. Garantiza una estabilidad enorme. Y así cerramos este viaje por la arquitectura del poder constitucional argentino. Vimos cómo nace, cómo se organiza, cómo se limita y cómo se defiende. Y todo esto nos deja con una pregunta abierta, que en definitiva es la que pone a prueba todo el andamiaje. ¿Son estos mecanismos tan bien pensados realmente suficientes para defender la Constitución en los momentos de crisis? Ahí queda la reflexión.